Buenas tardes, mi nombre es Daniel Bertossi, soy alumno de Ciencias de la Educación de la Universidad Vizcaya de las Américas. Y a mí me tocó hablar un poco sobre el método de enseñanza, que es la matriz de clasificación. Básicamente la matriz de clasificación es una herramienta que nosotros utilizamos para poder procesar cierta información. Esto nos funciona para poder lograr dividir en categorías la información que nosotros necesitemos con base a sus características o a sus diferencias entre unas y otras. Unas de las más importantes dentro de la enseñanza pudieran ser las tablas comparativas o las tablas de doble entrada. Estas funcionan mucho para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje los alumnos puedan lograr el cometido de entender o analizar las características necesarias para abordar el tema de estudio con respecto a las diferencias que tienen unas con otras. Como tal, yo voy a realizar un ejemplo para poder enseñar por medio de la matriz de clasificación un tema en particular. El tema que yo abordaré en esta ocasión para poder enseñar un breve ejemplo de la matriz de clasificación de información va a ser un cuadro comparativo de las sílabas tónicas. Esto lo enseñaremos a partir aproximadamente para unos alumnos de secundaria, en el cual pues mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje trataremos de utilizar herramientas como una investigación previa para poder ayudar a los alumnos a conocer la información necesaria con respecto a cada una de las sílabas tónicas, qué son las sílabas tónicas, cómo se hacen las acentuaciones, cuándo llevan tilde, cuándo no llevan tilde. También pues poder aprender un poquito más la sílaba tónica o la sílaba fuerte dentro de una palabra, las acentuaciones que conllevan muchas veces vienen por medio de una regla ortográfica. Entonces, en esta investigación se planea que los alumnos puedan entender y no solo entenderlo de una forma superficial, sino realmente obtener un aprendizaje significativo por medio de la tabla comparativa de cuándo una palabra tiene que ser aguda, cuándo una palabra tiene que ser grave y cuándo una palabra tiene que ser esdrújula, y cuáles son las características que conllevan cada una de estas, así como pues las reglas ortográficas que les rigen, como pudieran ser en qué ocasiones llevan tilde, en qué ocasiones no llevan tilde, o cuáles son las excepciones que conlleva cada una de estas tres diferentes clasificaciones de sílabas tónicas, y pues también algunos ejemplos que se pudieran dar para que ellos puedan entender cuando llevan acento escrito y cuando no llevan acento escrito. Entonces va a ser una actividad un poco breve, sin embargo pues significativa para los alumnos y que ellos puedan entender el concepto de las sílabas tónicas. Bueno, el día de hoy hablaremos un poco sobre el siguiente tema, que son las sílabas. ¿Qué son las sílabas como tal? Las sílabas es cómo dividimos una palabra en diferentes secciones según la composición que tenga la palabra. Estas se pueden dividir por medio de, normalmente tienen una consonante y una vocal, que es, pues como ya sabemos, las vocales son A, E, I, O, U, y las consonantes son todas las demás letras que conllevan o complementan el abecedario. Entonces, en este caso, si yo pusiera la palabra padre, la palabra padre tiene dos sílabas, pa, tre. O si yo pudiera elegir, en vez de decir padre de cariño, puedo decir papá. Entonces, si nos podemos dar cuenta, papá, a diferencia de padre, lleva un acento. Pero, ¿por qué
lleva un acento escrito en la última pa. Y es porque si yo le quitara este acento escrito, pues diría papa, y lo pudiera confundir con una papa de verdura o vegetal, bueno, en este caso legumbre, en vez de pues, una persona que tiene un hijo, ¿verdad? Entonces, dentro de las sílabas hay cosas muy importantes que podríamos considerar o podríamos llamar como sílabas tónicas. Las sílabas tónicas son importantes dentro de la gramática y de la ortografía porque gracias a las sílabas tónicas sabemos cuando tiene más fuerza una sílaba dentro de una palabra en particular. Es muy importante saber distinguir cuando tenemos sílabas tónicas dentro de una palabra para saber dónde llevan la entonación. Por ejemplo, no es lo mismo decir tomo a tomo. Si yo digo tomo, pues básicamente lo estoy diciendo, escrito estaría de la siguiente manera: tomo. En cambio, si yo digo tomo, sería con este acento o esta tilde. Y son dos cosas diferentes las que quiero dar a entender. En la parte de este lado estaría tratando de decir pues que estoy tomando algo en este mismo momento, y en esta otra que digo tomó, me estoy refiriendo a una tercera persona que en tiempo pasado llegó a agarrar un objeto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles tipos de sílabas tónicas tenemos? La realidad es que tenemos tres. Y vamos a dividirlo en una pequeña tabla comparativa, en la cual tendríamos las palabras agudas, las palabras graves y por último las palabras estrúpulas. Algo muy importante de estos tres tipos de palabras es que tenemos que entender que todas, sin excepción alguna, todas las palabras tienen una sílaba tónica. O sea que tienen una palabra, cada palabra tiene una sílaba con mayor fuerza que otras, que es donde lleva la acentuación o donde tiene como cierta afirmación dentro de la palabra, un poquito más de fuerza, o como querramos categorizarlo de alguna forma. Pero ¿cómo las dividimos en cada una de estas tres? ¿O cuáles son las características que conllevan a estas? Entonces, con esta pequeña tabla comparativa vamos a ver algunos de los ejemplos más importantes y características más importantes de cada una de ellas. Algo muy importante es que no en todos los casos siempre se lleva una acentuación escrita, que es lo que conocemos como tilde. Esta comita que va encima de una palabra como el papá, el último pa, esta se llama tilde. ¿Okay? Entonces, bueno, continuando con los ejemplos, vamos a ver las características necesarias en cada uno de ellos. Ok, pues hicimos algunas modificaciones dentro de nuestra pequeña tabla. Entonces, básicamente, en esta parte vamos a poner cuál de las tres tipos de categorías, en cuál de las tres tipos de categorías se encuentra pues nuestra sílaba tónica, cuando va a ser aguda, cuando va a ser grave y cuando va a ser esdrújula.
¿ok? Y esas tienen ciertas características que las pusimos de la siguiente manera. Cuando tienen acento en qué sílaba, se componen o están en estos lugares, llevan tilde o acento escrito cuando, en qué ocasión, para organizarlo de esta manera, y no llevan tilde o hay una excepción cuando, y también habrá alguno que tenga pues, una peculiaridad, y algunos ejemplos de las palabras que utilizaremos. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar con cuando tienen acento en, son agudas cuando tienen acento en la última sílaba. ¿Ok? Son graves cuando tienen su acento en la penúltima sílaba, y son esdrújulas cuando tienen acento en la antepenúltima. ¿Ok? Entonces son agudas cuando tienen en la última, graves en la penúltima y esdrújulas en la antepenúltima. Adelantamos un poco con fines prácticos para poder apoyarnos un poco de la tabla. Entonces, como vimos en la anterior, pues tienen acento o su sílaba tónica se encuentra en la última sílaba, en la penúltima sílaba y en la antepenúltima sílaba. Cuando llevan tilde o acento escrito, en las agudas llevan acento escrito cuando terminan en vocal, en S o en N. En las graves, cuando terminan en cualquier consonante, y en las esdrújulas, todas llevan tilde. Esa es una característica de las esdrújulas. Cuando obviamente su sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba, y la característica es que todas van a llevar tilde. En las graves, cuando se encuentra la sílaba tónica en la penúltima sílaba, y cuando terminan en cualquier consonante. Pero pues aquí dijimos que si terminan en S y en N, que son pues dos consonantes también, pues no aplicaría, ¿no? Entonces no llevan tilde cuando terminan en S o N. Entonces esa es su excepción. Entonces las graves son las únicas que tienen una excepción como tal, porque estas todas tienen tilde, y en esta todas las que son vocal o llevan S o N. La única forma que no lleven vocal una aguda es cuando son monosílabas. Cuando son monosílabas no es necesario que tenga una acentuación, a no ser que sean dos palabras o que sea la misma palabra pero con diferente significado. Por ejemplo, está sí y sí, ¿no? Está sí con acento y está sí sin acento. Escrito. Cuando tiene acento escrito, como en este caso, es para una afirmación, es cuando es algo afirmativo. Y cuando lleva una sí sin una tilde, que es en este caso, es porque es una posibilidad. Si yo pudiera, si yo lograra, si yo hiciera, bueno, en ese caso no lleva acento. Ahora, cuando me preguntan, ¿tienes papás? Sí, es una afirmación. Entonces, lleva tilde, ¿ok? Entonces, por último, pues está la parte de ejemplos. Entonces, en esdrújulas podríamos poner el ejemplo de brújula. Brújula es una palabra esdrújula, ¿ok? Una palabra grave con acento podría ser la palabra útil. La palabra útil pues lleva acento, ¿verdad? Escrito. Entonces, aquí tenemos útil, y en la parte de aguda podemos poner corazón, ¿verdad? Entonces, aquí ya podemos ver cómo cumplimos con esas tres reglas.
corazón, útil y brújula. Cada una siendo un ejemplo de la tabla que acabamos de ver. Esperemos que esto les haya funcionado, les haya servido de alguna manera y también pues, que sea un ejemplo útil de cómo podemos utilizar una pequeña tabla o, en este caso, una tabla comparativa particularmente como matriz de clasificación al momento de enseñar.